buenas tardes, bienvenidos al Mucho Elche en este martes 3 de marzo. Mucho contenido el que tenemos en este segundo día de la semana en nuestro espacio deportivo y hoy tendremos que hablar del 40×20 con buenas y malas noticias. Las buenas, las del conjunto femenino en el regreso de Joaquín Rocamora también al banquillo. Vencieron por 21-22 en un partido ajustado ante Elda Prestigio y encadenan ya 2 victorias consecutivas en esa Liga Guerreras. De ahí nos pasaremos al balonmano masculino con la derrota, una nueva, la 8ª consecutiva de los chicos de Santiago Brián en esa primera nacional donde la cosa pinta verdaderamente mal. Cayeron en este pasado fin de semana, eso sí, con un marcador ajustado, 33-35 en el Esperanza Lag ante Balonmano Águilas, pero se complica y mucho la permanencia en esa primera nacional. También veremos las imágenes de ambos conjuntos y las declaraciones de los protagonistas, y del balonmano acabaremos hablando de baloncesto con una noticia de esta última semana que desde luego tiene algo de surrealista, pero sobre todo es histórica. El entrenador del CBI Elche, Arturo Agullol, ilicitano de 27 años, ha sido designado como nuevo seleccionador nacional del conjunto absoluto masculino de Guinea Ecuatorial y se irá para allá en julio-agosto para empezar ya con los primeros clasificatorios para el Afrobásquet. Así que un notición y lo tendremos aquí con nosotros, Arturo Agulló, para que nos cuente cómo vivió la noticia y el proyecto nuevo que tiene con el combinado africano. Dicho esto, vamos a comenzar ya el Mucho Elche. Lo hacemos hablando del balonmano del 40×20 y con esas buenas noticias que nos llegaban este pasado fin de semana desde Elda, con el regreso de Joaquín Rocamora tras esa baja por paternidad al banquillo del conjunto ilicitano y sobre todo con esa victoria, eso sí, luchada en un partido ajustado, 21-22 en casa de Elda ante Elda Prestigio. Ahí estamos viendo las imágenes de un enfrentamiento que, como digo, fue bastante ajustado, siempre un conjunto muy duro, muy difícil de sobrepasar, el de Elda Prestigio, pero donde una vez más las chicas de este Elche Athletic Go tiraron de casta, tiraron de coraje, también de experiencia en los minutos finales y donde en la segunda mitad se terminaría resolviendo el partido y desequilibrando la balanza en favor de las chicas de Joaquín Rocamora. 21-22 en la jornada número 21 para confirmar esa segunda victoria consecutiva. Buen momento ahora, tras ese pequeño bache que vivieron hace unas jornadas, han vuelto a la senda de la victoria y eso es fundamental, y más cuando nos estamos acercando ya peligrosamente a esas últimas jornadas del año y donde se empieza a decidir todo en la Liga Guerreras. Ahora mismo están séptimas con 22 puntos dentro de la zona de playoff y lo más importante, que las sensaciones vuelven a ser positivas y es importante llegar a este tramo definitivo en el mejor de los momentos. Terminaba el partido y era el turno de nuevo, tras un tiempo, de que hablase el entrenador de este equipo y el seleccionador absoluto femenino de las guerreras, que no es otro que el oriolano Joaquín Rocamora. Escuchamos ya al técnico en su regreso y además con esa victoria. Bueno, yo creo que la valoración del partido obviamente es muy buena, ¿no? Creo que hemos sido, en cuanto a los manos, muy superiores a Elda. Creo que el marcador no lo refleja. Que hemos estado desacertadas en portería en segunda parte, que ha habido un momento a mitad de segunda parte donde hemos cometido varios errores y esto le ha facilitado a ellas entrar en el partido. Pero creo que hay que felicitar a estas chicas porque están empezando a dar un paso de madurez, porque cuando las cosas no salen siguen creyendo en el plan de partido, en el modelo de juego. Ya nos pasó la semana pasada con Porriño cuando nos pusimos por debajo y nos ha vuelto a pasar hoy, ¿no? Entonces, felicitar a las chicas, que disfruten de las vacaciones. Ahora tienen, yo cuento más de 4 días de vacaciones, ellas cuentan algunos menos porque yo lo cuento por horas, pero sin lugar a dudas creo que hay que estar satisfechas de la imagen que hemos dado hoy en el 40×20. Satisfecho, y es que no es para menos por esa buena imagen dado de nuevo por el conjunto ilicitano, además anteponiéndose de nuevo a las adversidades. Empezaron por debajo, pero fueron capaces, como decía Joaquín, de volver a darle la vuelta al marcador y conseguir
esa segunda victoria consecutiva. Trabajo duro de todas las jugadoras, también de una de las capitanas, la ilicitana Patricia Méndez, que también llevaba a cabo la valoración al término del encuentro. Creo que ha sido una primera parte muy intensa. Sabíamos a lo que nos podíamos enfrentar, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Aún así hemos tenido algunos errores en defensa en parte derecha con los bloqueos, pero creo que hemos estado bastante bien en nuestros lanzamientos y en ataque, y eso es lo que ha hecho que nos hayamos podido ir al descanso con una pequeña ventaja. En la segunda parte ellas han seguido manteniendo el 7 contra 6 con diferentes variantes, hemos estado un poquito mejor ajustadas. Aún así ha sido el partido muy igualado, pero el trabajo y sobre todo mantener la calma en los momentos más complicados es lo que ha hecho que finalmente nos hayamos llevado estos 2 puntos que tanto necesitábamos. Un Elche Athletic Go que además, tras estas 2 victorias y buen momento, esto puede ser bueno, pero también puede ser malo. Ahora va a tener un fin de semana de descanso porque hay parón por selecciones, no para todas. Joaquín Rocamora, el seleccionador de las guerreras, va a tener que seguir trabajando, al igual que Nicole Morales, Lisa Opedal y Paola Bernabé, que han sido convocadas precisamente por su técnico en el Elche Athletic Go para este parón de selecciones y esta nueva ventana internacional. Así que la Liga Guerreras volverá ya el próximo fin de semana, el de el 14 de marzo. Así que ahora tiempo para relajarse, desconectar y recargar pilas para este tramo ya, como decíamos, final de esta temporada. Los que no van a tener tiempo para descansar y sobre todo tienen que mejorar mucho son los chicos de Santiago Brián en esa primera nacional, porque cada jornada que pasan las opciones son cada vez más pequeñas para mantener la permanencia en esa categoría. Este pasado fin de semana al menos estuvieron cerca, pero acabaron cayendo en el pabellón Esperanza Lag, ahí están viendo las imágenes, por 33-35 ante Balonmano Águilas. Sigue notándose la inconsistencia de este equipo, pero la realidad es que en los momentos importantes no terminan de dar ese pasito al frente y por ello volvieron a caer, en este caso de tan solo 2 dianas de diferencia, 33-35 ante Balonmano Águilas, encadenando ya 8 derrotas consecutivas. Todavía no han ganado en este presente año 2026 y se complican esa salvación. Ahora mismo se mantienen colistas en esa primera nacional con 8 puntos a 5 de la salvación. Pues hay que seguir remando, no va a ser nada sencillo y como digo, cada jornada que pasa las opciones pues empiezan a diluirse todavía más y ya no son los puntos, ya no es lo numérico, sino también las sensaciones que desde luego no están siendo buenas. Hablaba al término del encuentro su entrenador, Santiago Brián, como siempre haciendo una valoración excelsa y muy concreta de lo que había sido el partido y en este caso, de nuevo, por desgracia, de la derrota de este Elche Athletic Go. Desgraciadamente no ha podido ser, el equipo ha dado todo lo que podía, se ha luchado por encima de nuestras posibilidades, sobre todo desde el punto de vista anímico, de ilusión, de ambición, de ganas de llevarnos algo positivo, de ganar el partido. No hemos estado bien en defensa la primera parte, sobre todo hemos tenido que ir a remolque después de un comienzo bueno, como hemos ido a remolque en el resultado. Hemos empezado mal la segunda parte, que ya parece una tónica habitual, una reacción muy positiva del grupo, poniendo mucho empeño, mucha ilusión y más ganas de poder contrarrestar la diferencia que había de una plantilla a la otra. Nos hemos acercado mucho, tanto como que hemos tenido para poder empatarlo, hemos tenido un bajón, ellos lo han aprovechado muy bien por la experiencia que tienen y la calidad fundamentalmente táctica colectiva, y después hemos reaccionado cuando casi no quedaba tiempo y parecía imposible y hemos tenido incluso la opción de poder ponernos a 1 y en fin, con 1 abajo aún han atacado ellos, no hemos podido contrarrestar el ataque y al final, desgraciadamente, a pesar de la lucha y el esfuerzo, no hemos obtenido puntuación. Esperemos y seguiremos trabajando para que la semana que viene podamos ganar el partido que tenemos en Mallorca. Como siempre, esa aclaración de cómo ha ido el partido, con todos los puntos, con todos los matices, y al final es la única manera de que el equipo pueda empezar a ver brotes verdes y a mejorar. Una situación que, recalco, ya es prácticamente insostenible, 8 derrotas consecutivas.
las sensaciones no son buenas y el equipo a 5 puntos, eso sí, de la permanencia. Este próximo domingo a partir de las 12:30 tendrán una nueva cita en esa primera nacional, en este caso tendrán que viajar hasta las islas, hasta Baleares, para enfrentarse a Handbol Mallorca, domingo a partir de las 12:30 del mediodía, nueva oportunidad para los chicos de Santiago Brián para dar un volantazo a esta malísima situación y conseguir ya en el mes de marzo la que sería la primera victoria de este año 2026. Terminamos con el balonmano, deseándoles toda la suerte del mundo para este fin de semana y vamos a terminar el Mucho Elche de hoy, como les decíamos, hablando de baloncesto y con muy buenas noticias las que nos trae el ilicitano Arturo Agulló, entrenador del CBI Elche de 27 años y desde hace unos días también nuevo seleccionador nacional del conjunto masculino absoluto de Guinea Ecuatorial y que se va a marchar para allí en julio-agosto para enfrentarse ya en las primeras competiciones, todo con la vista puesta en el Afrobásquet. Así que vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida estamos con nuestro protagonista de hoy, que no es otro que Arturo Agulló. Pues aquí seguimos en el Mucho Elche en este martes 3 de marzo y es el momento de terminarlo, como les decíamos anteriormente, hablando de baloncesto con un hecho histórico. Y es que el que fuera hasta hace poquito entrenador del Liga EVA, del CBI Elche, Arturo Agulló, y que además estaba gestionando la cantera, llevando también a varios equipos, desde hace una semana se ha convertido en el nuevo seleccionador absoluto del conjunto masculino de Guinea Ecuatorial y tendrá que irse para allá, para el país africano, en el mes de agosto para intentar con una primera fase de la conocida como Afrocon comenzar ganando también en su nueva etapa, como decimos, como seleccionador nacional. Así que lo hemos traído para aquí, lo queremos tener con nosotros para que nos cuente también, ¿no?, cómo se ha generado esta oportunidad. Ahora nos contará, porque esto también viene de lejos y obviamente todas las ganas e ilusión que tiene por ella, una grandísima oportunidad, como decimos, como seleccionador nacional de Guinea Ecuatorial. Así que lo tengo ya por aquí, voy a pasar a saludarlo. Arturo Agulló, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer, la verdad, que estar aquí y bueno, contento porque es una oportunidad bastante grande para mí y sobre todo porque yo ahora cuando me preguntan digo que llevar la selección de un país es algo único que no siempre se tiene la oportunidad de hacer. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena y para la gente que no te conozca, ¿quién es Arturo Agulló? Entrenador de 27 años, ilicitano y ahora, a partir de ahora, seleccionador nacional de Guinea Ecuatorial. Bueno, he estado entrenador de baloncesto, empecé muy joven aquí en el Elche Básquet, antes de la fusión. Luego tuve mi etapa como ayudante en lo que era la Les Plata en Benicarló y luego aquí 2 temporadas y media llevando el primer equipo, el tercer AFEP. Aún sigo vinculado un poco a la gestión de la academia junto con varios compañeros y llevando también varios equipos de cantera. ¿Cómo surge esta oportunidad? Porque claro, a la gente que no te conoce de repente le parece un poco surrealista, ¿no? Entiéndeme, que un entrenador ilicitano de baloncesto que está en el CBI Elche, que es el equipo de referencia de nuestra localidad, de repente pasa a formar parte al seleccionado de Guinea Ecuatorial. Pues mucho más fácil de lo que la gente se piensa. Cuando termino mi etapa en Benicarló, 2023, y ya venía para Elche porque habíamos hecho la fusión, de la que hemos hablado algunas veces, ahí hay un impasse. Ahí hay un mes que a mí me sale la oportunidad de ir a Guinea Ecuatorial, a Malabo, a entrenar al Nueva Era Basket, un equipo que venía de jugar la Champions de África, las eliminatorias previas, y voy allí a Guinea. Entonces yo estoy allí un mes, lo hago como una experiencia de estar en verano, y allí ese mes jugamos la Copa, la ganamos. Finalmente no hay liga porque se suspende toda la competición, la federación cambia en ese momento la presidencia y la junta directiva, y durante ese mes allí pues yo creo que tengo una buena relación tanto con los jugadores como lo que ahora es la actual junta directiva y el actual presidente, ¿no?, que se llama Salvador Kroner. Yo lo conozco ya allí, hemos seguido manteniendo relación durante estos años por si podía surgir la posibilidad, y desde un poco antes de diciembre me comentan la posibilidad de que están buscando seleccionador
y que bueno, yo era una de las posibilidades. Tenían varios currículums encima de la mesa y se decantan por mí porque yo creo que buscaban a alguien joven, sobre todo que uniera un poco el conocimiento de los jugadores seleccionables que hay en España, la mayoría de ellos disputando la segunda y la tercera FEP, y que también hubiera estado en Guinea, que conociera un poco cómo funcionaba el país, cómo es el baloncesto de allí, y que pudiera mezclar ambas situaciones. Más allá de esa relación que mantuviste con Guinea Ecuatorial, tú verdaderamente, con la mano en el corazón, ¿te esperabas que te fueran a llamar? No, yo creo que es algo que nunca se espera. Yo creo que es algo que aparece, no me lo esperaba porque tampoco... Es más, después de que yo estoy en Guinea, la selección compite en 2024, cogen un seleccionador español y bueno, y yo desde ahí sí que es verdad que no habían competido, yo había mantenido relación con ellos y tal, pero no me esperaba. Yo al final fui allí a entrenar un club, lo valoré como una experiencia que hice en un verano por entrenar y tal, y bueno, pues y al final estas cosas pues que se decantan por mí. Creo que también las cosas no van, requieren tiempo, no es algo que requieren su proceso, porque ellos al final necesitan pues que el gobierno lo apruebe, necesitan también que FIBA África haya sacado la competición en curso, es un proceso que necesita tiempo, ¿no? Entonces desde los primeros contactos hasta ahora pues ha pasado ahí un transcurso de tiempo y finalmente pues me han elegido. Claro. Precisamente Guinea Ecuatorial tiene el matiz de que, como ha sido también colonia española, hay mucha gente también de nuestro país allí, la cultura es un poco más europeizada, podríamos decir de alguna manera, y es más fácil la transición y el hacerte allí también. Claro, a ver, allí hay varias cosas a contextualizar. La primera es que en Guinea el principal idioma es el español, eso lo hace todo mucho más fácil, aunque tengas que hablar en inglés. Con algún jugador americano, por ejemplo, cuando estuve allí, pues se habla español, ¿no? Hay mucha cultura muy parecida, yo creo que a lo que vivimos hoy en día en España, y entonces tiene muchas similitudes. Aparte que muchos jugadores, la gran mayoría, están jugando en España. ¿Y vas tú como primer entrenador, llevas a un segundo, el segundo está allí ya? Por ahora el cuerpo técnico son todos locales, son todos de Guinea, entonces vamos a empezar este mes de julio trabajando un poco hacia el entorno del jugador local, porque la primera competición que jugamos, allí lo hemos hablado un poco antes fuera de cámara, funciona diferente, ¿no? Allí primero hay dos competiciones grandes que son el Afrocan y el Afrobásquet. El Afrocan, la diferencia que hay es que solo pueden ir jugadores que jueguen en la liga local y te permiten llevar dos jugadores que no jueguen en esa liga local. Y luego está el Afrobásquet, que tiene varias ventanas de clasificatorias. Entonces, este verano, en agosto, se juega el clasificatorio para el Afrocan, que es en Camerún, en Yaoundé, y entonces yo iré desde el mes de julio a ir un poco, sobre todo con el objetivo principal de empezar a construir esa selección con los jugadores locales. Tu objetivo desde ahora hasta ese momento también es un poco recopilar e intentar conformar la plantilla de cara a ese Afrocan. Claro, partimos con una peculiaridad y es que hay mucho jugador descendiente de Guinea que está jugando en España a día de hoy en competiciones FEP con pasaportes españoles, con lo cual tenemos que intentar localizar el máximo posible de jugadores que tengan descendiente de Guinea, y ahí hay un proceso de que ellos gestionen sus pasaportes para que luego puedan ser seleccionables. Entonces, la primera competición, la Afrocan, creo que para mí tiene un objetivo, obviamente el objetivo es clasificarnos para la fase final, pero tiene un objetivo diferente, y el cual es empezar el proceso de selección, de conocer los jugadores que pueden entrar en ese proceso de participar en la selección absoluta, y bueno, pues estamos ahí en un proceso de saber cuántos jugadores a día de hoy hay en Guinea Ecuatorial en España que pueden ser seleccionables, ¿no? Que creo que yo por la semana que llevo con eso, bastantes más de los que me pensaba, mucho descendiente de Guinea Ecuatorial. Además, me decías que por comparar un poco los niveles de la selección absoluta de Guinea Ecuatorial, aquí en España sería un tercera FEB, una Liga EVA más o menos, que precisamente es de las cosas que tú más conoces. Claro, yo creo que la gran parte de los jugadores están en tercera FEB, e incluso hay mucho chaval joven que hay que tener controlado, que juega en primeras categorías junior o en primera nacional, que va a dar el paso. Sobre todo estamos hablando de que la Afrobásquet es en 2029, entonces tú tienes que empezar con esos chavales jóvenes, 2004, 2005, 2006, a empezar a saber de ellos, ¿no? Y hacer un seguimiento. Y a partir de ahí hay jugadores en segunda FEB
que son los que ya están un poco más contrastados, como Walter Cabral, que juega en Caja 87, Kingsley Obisam en Benicarló, son jugadores más contrastados, pero el proceso por ahora está en centrarnos en cuántos jugadores disponemos y tener un poco ese control sobre los jugadores que hay en tercera FEP y más abajo. Y todo ese trabajo lo vas a hacer desde aquí, desde Elche, vas a ir yendo y viniendo también a Guinea. No, ahora desde Elche, sí que creo que igual tendré que ir a firmar el acuerdo, aunque ya es oficial en estos meses y sobre todo en julio, ¿no? Mucho trabajo, sobre todo también es llevar un contacto en el día a día con los jugadores, porque los jugadores normalmente, yo creo que ellos, cuando hablas con ellos tienen agente, tienen su club de origen, pero yo creo que la figura del seleccionador también va un poco más allá, por preocuparse por ellos, porque tengan ahí una figura que les pueda ayudar y por saber un poco también cómo está su situación a día de hoy para cuando tenga que hacer la convocatoria, que no llegue el momento de las primeras ventanas FIBA y que te encuentres todo ahí por hacer. Además, me decías antes de empezar la entrevista que uno de los problemas que tuvo el anterior seleccionador es que quizá no terminó de empacar con los jugadores, un problema que tú a priori no vas a tener porque ya conoces de otras veces. Claro, yo creo que el anterior seleccionador es un buen entrenador, yo creo que al final él se encontró con una problemática a día de hoy que no es fácil y es conjugar el trabajo del jugador local con el jugador que había en España. Yo creo que él lo hizo la mejor, creo que hizo un buen trabajo, no tuvieron la suerte de clasificarse, pero que no es fácil conciliar el jugador que está en España, que vaya a competir con la selección, con el trabajo que se hace en la federación de un país, el cual también tienes que darle espacio a esos jugadores. Yo a la gran mayoría de esos jugadores locales los conozco porque ya estuve allí en Guinea y el primer paso es este verano el ir a entrenar con ellos y mejorar para estar preparados para cuando llegue ese momento. Claro, aquí en España pues tampoco conocemos mucho, ¿no? Cómo son en África, en este sentido en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo se vive allí el baloncesto? Bueno, yo creo que el baloncesto es el segundo deporte después del fútbol, yo creo que es muy parecido a España. Ahí hay una primera división, que normalmente el campeón de esa primera división suele jugar rondas previas de Champions de África. Creo que gran parte del baloncesto allí se rige en la isla, en Malabo, que es donde está el 60-70%, y el otro está en Bata. Quizás más allá, yo creo que la federación creo que está haciendo un muy buen trabajo porque tiene que llevar el baloncesto a todos los lugares que hay más allá de Guinea Ecuatorial, no solo en Malabo o en Bata, que son las dos principales ciudades. Entonces yo creo que, bueno, me sorprendía un poco, ¿no? Ya la vez que estuve allí y ahora también, llegas allí y te encuentras que hay 7, 8 medios por internet que le están dando lugar porque al final para ellos es la selección de su país y es el seleccionador de baloncesto. Como para ellos es algo muy importante, no en España quizás sea algo más anecdótico, pero para ellos es una selección igual que la del fútbol más si cabe porque ha tenido presencia en los campeonatos de África y haciendo muy buen papel, la selección de baloncesto es su selección. Claro, además es un país que en deporte digamos que está iniciando proyectos que serían a medio largo plazo, ¿no? Con la intención de ir mejorando también en actividades, en cultura deportiva también, en desarrollo. Yo creo que Guinea entra dentro en África, yo creo que hay selecciones que ya están totalmente contrastadas, como puede ser Senegal, como puede ser Mali, Costa de Marfil. Luego creo que hay un segundo grupo de selecciones que están viendo ahora un crecimiento totalmente exponencial, como es Sudán del Sur, que las hemos visto hace poco compitiendo en los Juegos Olímpicos. Y yo creo que Guinea, sin llegar a ese nivel, creo que está dentro de esos países de África con un potencial totalmente desconocido aún, porque no conocemos todavía la cantidad de descendientes que hay en Guinea Ecuatorial por Europa, por España, y que van a ir apareciendo. Yo creo que eso te da un margen a nivel de crecimiento muy grande, ¿no? Yo creo que Guinea tiene potencial para estar en el Afrobasket de 2029 y yo creo que también parten con una gran ventaja, y es que en el baloncesto africano tiene un techo a nivel físico espectacular. Siempre hemos hablado de que a nivel técnico o a nivel táctico van un poco por detrás de lo que podemos hablar a nivel europeo, pero Guinea eso parte con ventaja, porque toda esta conexión que tienen con España, yo creo que eso los hace que puedan ir un punto por delante en ese sentido y que tenga un gran potencial. Yo creo que hablar de estar en el próximo Afrobasket es una posibilidad real. El Afrobasket, para la gente que no lo entienda tanto, es como el Eurobasket precisamente, pero en África, ¿no? Es el campeonato de África. Claro, es el campeonato de África, fue el año pasado, el siguiente es en 2029 y donde se están las mejores selecciones del continente africano.
Y digamos que para llegar hasta ahí tendríais que pasar 3 fases. Bueno, creo que hay 2026 clasificatorio de Afrocan, 2027 fase final de Afrocan. Una vez que termina la Afrocan empieza los prequalifiers, los preclasificatorios de Afrobásquet. Hay una primera ronda que tú juegas con los países de zona 4 o zona 5, que es el centro de África. Estaríamos hablando como Gabón, República Centroafricana, Chad. Una vez que pasas esa primera ronda, tú te vas ya a las ventanas de Afrobásquet, que sí que son en stage, en varias rondas, ¿no? Y entonces ahí juegas por clasificarte. 2021 Guinea se quedó a un partido de estar en el Afrobásquet. Entonces, bueno, partimos ya de esa base. Hay un trabajo, yo creo que los últimos seleccionadores han hecho un buen trabajo porque han conseguido tener bastante jugador español ya con un trabajo previo. Entiendo que las expectativas serán buenas, ¿no?, de cara a ese Afrobásquet de intentar clasificarte. Claro, sí que es verdad que son buenas. Yo creo que eso es algo que está ahí, sí que es verdad que es 2029. Yo para mí ahora mi objetivo fundamental es conocer cuántos jugadores seleccionables tengo en España o en Italia, que también hay a día de hoy, tener un control importante sobre todos los jugadores que hay, sobre todo que los chavales jóvenes de esa camada de jugadores 2004, 2005 que estén en tercera FEP vayan subiendo, y luego lo más fundamental, lo más importante a día de hoy es potenciar el jugador local de Guinea, que es para lo que voy este verano, y hacer una buena competición Afrocan. Creo que si unimos que los jugadores guineanos vayan compitiendo a alto nivel en España, vayan creciendo, los que ya están más contrastados, como esos chavales jóvenes 2004, 2005, que están creciendo bastante bien, y conseguimos que el jugador local mejore, haga un buen trabajo porque los chavales tienen ganas, creo que se pueden dar sinergias para poder ir creciendo y estar presente en el baloncesto africano. Quiero saber ahora cómo han sido las reacciones. Entiendo que por parte de tu familia, de tus amigos, que su hijo, su familiar también se vaya a Guinea Ecuatorial, y luego por la que ha sido tu casa también, el CBI Elche, porque entiendo que se te echará de menos si no lo vas a compaginar, que esa es otra. No, por ahora lo voy a compaginar, ya lo estoy compaginando. La verdad que la gente, yo creo que era algo que podían prever, porque a mí siempre me ha gustado estas experiencias internacionales. Mi familia ya vio que ya estuve en Guinea, entonces bueno, que volviera a Guinea no era algo que les sorprendiera, y bueno, la gente también pues un poco contenta, ¿no?, por mí. Y por ejemplo en el club a día de hoy tenemos un jugador que juega en el Senior B, que es de Guinea Ecuatorial, que puede ser seleccionable en el futuro, y hay otro chico que juega en el Senior Preferente, que también puede llegar a ser, que ha venido a vivir a Elche, que puede ser preseleccionable. Bueno, hay que tener un control sobre él. Entonces, bueno, es que Guinea está presente, yo creo que en todas partes en España. Esos te van a hacer la pelota, lo sabes, ¿no? Bueno, yo creo que hay que intentar ser objetivo. Sí que es verdad que creo que hay mucho chaval, mucho chico que tiene descendientes y que puede entrar. Yo creo que es algo que hay que construir un proyecto. Entonces vas a compaginar la selección de Guinea con el CBI Elche. Sí, ahora mismo ya lo estoy compaginando, ¿no? Estoy teniendo las reuniones o los contactos que tengo, tanto con el presidente como con el director técnico de la federación, ya lo sigo haciendo con mi trabajo en la academia, en el club, lo sigo llevando. En julio sí que es verdad que me iré para allá, y bueno, esperando que llegue ese momento. Hará calor, ¿eh? Eso sí, prepárate, bueno, ya lo sabes. Es diferente, yo creo que es un clima parecido al de Canarias. Sí que es verdad que tú vas por allí, puede llover de repente, es diferente. Quizá bochorno, ¿no? Bochorno. Yo cuando estuve allí, por ejemplo, ya tuve la malaria por picadura de mosquito, entonces bueno, pero Guinea es un país muy bonito y sobre todo muy desconocido. Yo creo que en España nos falta mucha cultura general sobre eso, y Guinea es un país que por descubrir. Por ir terminando y por repasar también un poco todo, un resumen, ¿cómo está yendo ahora mismo la academia del CBI Elche con este superproyecto también? Bueno, yo creo que la academia muy bien, a día de hoy contamos con 70 jugadores de diferentes nacionalidades. Tenemos ya el proyecto de la Casa Azul, que está en la carretera para Santa Pola, bueno, y creciendo mucho, los equipos compitiendo a un alto nivel en todas las categorías, y esperando que lleguen esas fases finales, ¿no?, que es lo que todo el mundo esperamos. Bueno, pues Arturo Agulló, seguramente el primer seleccionador ilicitano absoluto, en este caso en Guinea Ecuatorial. Enhorabuena por eso también, y a seguir trabajando, y ojalá pues que se cumplan todos esos objetivos, tanto con la selección de Guinea Ecuatorial como con el CBI Elche. Muchas gracias, un placer estar aquí y dar ese seguimiento, ¿no?, a otros proyectos.
Pues sí, enhorabuena. Muchas gracias. Arturo. Pues con Arturo Agulló, como decíamos, el entrenador ilicitano de 27 años en el CBI Elche y que a partir de ahora también seleccionador nacional absoluto del conjunto masculino de Guinea Ecuatorial, que se irá allí por el mes de julio, agosto, a intentar empezar a conseguir victorias para clasificarse, ¿por qué no?, para estar en ese Afrobásquet. Así que una nueva iniciativa, un nuevo destino también para el ilicitano y una experiencia que desde luego va a ser seguramente enriquecedora. Arturo Agulló, nuevo seleccionador de Guinea Ecuatorial. Con esta maravillosa noticia de baloncesto terminamos ahora sí el Mucho Elche de este martes. Como siempre, mil millones de gracias por habernos acompañado y volvemos mañana miércoles aquí en Mucho Elche.